Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo final de ¿qué hubiera pasado si Naruto era la reencarnación de Indra y Asura y decide conquistar el mundo shinobi? Antes de empezar, le mando un saludo a Félix Remy y a Jonathan Flores. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 29. Final. Orochimaru. Gritó Hiruzen sorprendido mientras esquivaba un ataque del Sannin Serpiente. El Sannin Serpiente se lamió los labios mientras cortaba el aire con su kunai, pero Hiruzen esquivó el ataque con facilidad antes de saltar para ganar distancia. El Sannin Serpiente intentó correr hacia él cuando una voz rugió a sus espaldas. Lariat. Orochimaru recibió un puñetazo en el pecho, con la caja torácica destrozada mientras la sangre salía a raudales. Su cuerpo voló por los aires antes de estrellarse contra las tejas, rompiendo varias y creando una nube de tierra a su alrededor. Una vez que ésta se disipó, revelando a Orochimaru inmóvil, parecía muerto. Y ahí se acabó. Presumió con una amplia sonrisa, mientras un rayo azul lo envolvía. Al ver al Sannin Serpiente muerto, hinchó el pecho, sabiendo que había matado a un Sannin de un solo puñetazo. Sarutobi estaba seguro de que no era el final cuando, de repente, una barrera púrpura se formó alrededor del techo, alcanzando 200 metros de altura. Sarutobi maldijo su suerte mientras miraba a su alrededor. Uno de los Anbu cercanos intentó rápidamente dañar la barrera, pero esta estalló en llamas al tocarla. Sus gritos resonaron mientras se movía de dolor antes de caer del techo. ¿Qué es esto?, rugió furioso, y su armadura de relámpagos se encendió, alcanzando 5 metros. Parecía que su cuerpo ardía en un rayo, pero Hiruzen notó a los 4 nuevos shinobis del sonido que habían creado la barrera alrededor de su techo. Esos 4 shinobis han creado esta barrera. Nos han atrapado en ella, concluyó Hiruzen. Agruñó con furia, casi como un toro, antes de lanzar el puño hacia abajo. Hiruzen se preguntó qué intentaba hacer cuando rugió y golpeó el techo con todas sus fuerzas, abriendo un agujero en el lugar. Las vigas de madera que sostenían el techo se sacudieron y se rompieron. El techo permaneció en pie, pero Hiruzen comprendió rápidamente lo que el Raikage intentaba hacer. Maldita sea. La barrera también tiene suelo, no podemos bajar. Gruñó mientras miraba hacia abajo, al agujero que había hecho en el techo. A solo 5 metros por debajo de él estaba el suelo rojo de la barrera. Eso significaba que no podían subir, ni bajar. Creo que quieren retenernos aquí, razonó Hiruzen mientras miraba a su alrededor, intentando estudiar la barrera. Agruñó más. Por la forma en que observaba la barrera, parecía que quería usar su puñetazo para romperla, pero Hiruzen lo detuvo antes de que pudiera empeorar la situación. No la golpees, Raikage. Es una barrera de sello. No se puede abrir con fuerza bruta. Creo que puedo abrirla, pero necesito algo de tiempo, le dijo Hiruzen, con una sensación de ansiedad creciendo en su corazón mientras sacaba un pergamino de un sello en su cinturón. ¿Qué sentido tiene? Su líder ha muerto. Rugió de nuevo, pero tanto él como Hiruzen se quedaron paralizados al oír una risa siniestra a sus espaldas. Ambos miraron rápidamente hacia atrás para ver a Orochimaru de pie donde se había estrellado y donde había estado su cuerpo. No había nada allí además de un charco de ácido amarillo que se derretía lentamente de las baldosas y la madera debajo. Supongo que es cierto lo que dicen de ti, Raikage. Eres puro músculo, pero nada de cerebro. Orochimaru se burló con una amplia sonrisa de serpiente. El lado derecho de su rostro tenía escamas blancas como las de una serpiente, y la pintura púrpura alrededor de sus ojos le llegaba hasta la mandíbula, mordiéndole la punta de 2 dedos índices, mientras un reguero de sangre le caía por las manos pálidas. Lariat. Atacó de nuevo con furia, clavándole el puño en el pecho a Orochimaru, pero la serpiente simplemente sonrió ampliamente. De repente, una serpiente blanca emergió de debajo de su manga, con la boca abierta y dientes afilados, abalanzándose hacia el cuello de A, pero antes de que pudiera morderlo, le cortó la cabeza. Asaltó rápidamente cuando Orochimaru se convirtió repentinamente en lodo que había perdido su forma, formando un charco y una masa de lodo en el suelo que comenzó a deslizarse por las tejas. Orochimaru. Sal, cobarde. Rugió con rabia, mirando alrededor del tejado, intentando vislumbrar al Sannin Serpiente. Para gran disgusto de Hiruzen, quien intentó concentrarse, de repente oyeron una carcajada siniestra. Si insistes tanto, ¿quién soy yo para no cumplir tu deseo?, preguntó Orochimaru desde abajo. Saltaron rápidamente cuando el Sannin Serpiente irrumpió desde el tejado. La parte inferior de su cuerpo parecía una serpiente, y sus piernas se arremolinaban como si carecieran de huesos.
Orochimaru, ¿por qué haces esto? ¿Cuál es exactamente tu objetivo? Preguntó Hiruzen mientras aterrizaba lo suficientemente lejos de él, mirando a su antiguo alumno, quien sonreía con suficiencia mientras la batalla seguía en su apogeo fuera de la barrera. Aunque la barrera les impedía moverse, aún podían oír los gritos, la muerte y la sangre. Hiruzen esperaba de verdad que lo ocurrido 14 años atrás no se repitiera, pero parecía que la mala suerte siempre volvía a Konoha. Kukukuku, ya que lo pediste tan amablemente, Sensei. Te diré la verdad. Lo que quiero es la destrucción total de Konoha. Hiruzen no reaccionó al oír eso. Entrecerró los ojos hacia su antiguo alumno. Puedo ver a través de ti, Orochimaru. Sé que me mientes, no sé qué quieres realmente, pero sé que no puedo permitir que lo tengas. Hiruzen habló con firmeza mientras tomaba posición, listo para luchar y matar a su estudiante. Estaba empezando a molestarse con tanta charla. Deseaba poder atacar, pero ya recordaba lo que casi sucedió. Ser envenenado por el Sannin serpiente era algo que sabía que debía evitar en la medida de lo posible. Y yo que pensaba que era un buen mentiroso, pero no importa. Supongo que vamos a hacer esto. De repente, el tiempo se detuvo para todos. Hiruzen abrió los ojos de par en par al oír sus palabras. Incluso aparecía furioso por lo que oyó, y Orochimaru, para ser alguien que podía controlar sus emociones en todo momento, pareció sorprendido cuando el tiempo volvió a la normalidad. Hiruzen se tambaleó un poco. El color de la barrera vaciló un instante antes de volver a su color púrpura habitual. Hiruzen repetía una y otra vez las palabras que oía en su cabeza. ¿Qué? Ese bastardo. ¿Quién se cree que es? Gritó el Raikage, más furioso que nunca, mientras su armadura de relámpagos se encendía aún más. Al girarse, mirando fijamente al centro del estadio donde estaba Naruto, Hiruzen, en cambio, se quedó sin palabras. Quería decir algo, pero lo que fuera que quería decir se le atragantaba. Miró a Naruto por encima del hombro cuando de repente, una mano gigantesca surgió del suelo. Hiruzen observó con horror cómo esta nueva invocación, jamás vista antes, surgía del suelo como si hubiera surgido del mismísimo infierno. La criatura medía fácilmente unos 70 metros de altura. Parecía bastante extraño, pero no era nada cuando rugió, haciendo temblar violentamente todo el techo. Entonces comenzó su furia, pisoteando a los shinobis como si fueran hormigas antes de lanzar rayos por toda la aldea, muchos de los cuales abatían a shinobis del sonido y de Suna. Aún así, Hiruzen notó más de una vez cómo los rayos alcanzaban incluso a personas inocentes que no tenían nada que ver con la guerra en curso. Hiruzen apartó la mirada. No soportaba volver a ver esa imagen. Gente inocente tirada en la calle. Recordó lo que había visto tras el sellado del Kyuubi, lo que había visto después de que Itachi masacrara al clan Uchiha, y ahora, si sobrevivía, sabía que volvería a verla. Una visión que le recordó que había fallado una vez más como Kage. Había fallado como el protector de Konoha, y ahora, mientras las palabras de Naruto se repetían en su cabeza como una campana, sabía una cosa. Necesitaba asegurarse de que eso no volviera a suceder. Con solo verlo, Hiruzen supo que Naruto no bromeaba. Hablaba en serio. Sabía que debía sobrevivir a esta pelea e intentar todas las tácticas posibles para detener a Naruto, incluso si tenía que usar el sello de la muerte de la parca. Necesitaba asegurarse de que el mundo estuviera a salvo después de su muerte. Kukukuku, tendré que reconocerlo, Sensei. A pesar de tu avanzada edad, aún logras sorprenderme, pero tengo el presentimiento de que todo esto no era parte de ningún plan tuyo, ya que ese gigante está arrasando Konoha, lo está haciendo incluso mejor que mi propio ejército. Orochimaru rió, con la lengua deslizándose por la boca mientras reía. Hiruzen fulminó con la mirada a su antiguo alumno, girándose para encararlo. Me temo que tengo que terminar esto, gritó Hiruzen mientras lanzaba una lluvia de shurikens hacia Orochimaru. Rápidamente hizo varias señales con las manos, lo que provocó que los shurikens se multiplicaran. Oh, por favor, como si fuera a caer, sus palabras se interrumpieron cuando todos los shurikens brillaron con tanta intensidad que toda la barrera se iluminó, como un rayo de luz que envolvía cada rincón. Orochimaru gritó de dolor mientras sus ojos ardían intensamente antes de que su cuerpo fuera perforado en múltiples direcciones por los shurikens, que rápidamente se tiñeron de rojo. Mierda, se produjo una serie de pequeñas explosiones que provocaron que la mitad inferior del tejado estallara en llamas que rápidamente envolvieron las vigas de madera que había debajo. No ha terminado. Gritó Hiruzen mientras hacía varias señales con las manos antes de lanzarse con su bastón, listo para encontrar y matar a Orochimaru. Pero de repente, una ráfaga de viento lo golpeó, provocándolo por los aires hacia la barrera.
Asaltó rápidamente y lo agarró antes de aterrizar en el tejado. Orochimaru emergió de otro Orochimaru, cuyo cuerpo ahora parecía piel de serpiente. Kukukuku. Sabes que esto no es justo, 2 contra 1, así que ¿qué tal si lo hacemos justo? Para mí, claro. Edo Tensei. Orochimaru golpeó el tejado con las manos. De repente, 3 ataúdes se alzaron del tejado, uno tras otro, con los nombres de las personas grabados en la madera. Hashirama Senju. Tobirama Senju. Sí, Yotsuki. Padre. Un rugido resonó, la furia latía en mientras la tapa se deslizaba, revelando a su padre emergiendo del ataúd. Sus ojos, antes blancos como la nieve, ahora se habían oscurecido hasta el color del carbón, con fisuras que se extendían por su cuerpo como cristales rotos. Ahí se erguía erguido, su piel de ébano relucía con músculos y definición. Su cabello blanco como la nieve caía en cascada por su espalda, formando una barba ondulada. Su mirada tenía un aire enigmático, con iris verdes, escleróticas oscuras y pupilas a la vista. Pómulos pronunciados, ojeras oscuras y un pliegue marcado en la frente enmarcaban su rostro, acentuado por un lunar sobre la ceja derecha. Una ligera decoloración en su labio superior contrastaba con el inferior, y sus colmillos insinuaban un alargamiento. Adornando su hombro derecho lucía un tatuaje del símbolo kanji de rayo, mientras que una cicatriz irregular en forma de rayo le cruzaba el pecho. Vestido con el atuendo característico de Kumogakure de una sola tira, un pañuelo negro y una cuerda resistente que ceñía su cintura, combinó el conjunto con pantalones deportivos azul oscuro. Sensei. Entonó Hiruzen solemnemente mientras Hashirama y Tobirama salían de sus ataúdes. Una vez que las legendarias figuras salieron, los ataúdes se fundieron con la tierra como si nunca hubieran existido. Tobirama tenía la piel clara, el cabello plateado y despeinado, y ojos rojos. Lucía 3 marcas rojas en el rostro, una debajo de cada ojo y otra en la barbilla. Vestía una armadura azul con un distintivo cuello de piel blanca sobre un sencillo traje negro. La armadura estaba hecha de numerosas placas de metal, moldeadas como protecciones a lo largo de su cuerpo. Hombreras adicionales adornaban cada brazo bajo la hombrera, y optó por sandalias en lugar del calzado tradicional. Inicialmente grabado con el emblema Senju, el apuri completaba su atuendo. Hashirama, por otro lado, era un hombre alto, de piel bronceada y ojos oscuros. Lucía un cabello negro hasta la cintura, peinado con un flequillo partido en el medio que enmarcaba su rostro. Su vestimenta shinobi, típica de la época, consistía en una armadura roja oscura sobre un sencillo traje negro, que calzaba con sandalias. La armadura incorporaba múltiples placas metálicas que formaban protecciones a lo largo de su cuerpo, y cada hombrera estaba adornada con el símbolo Senju. Además, llevaba el emblema shinobi de Konoha en la frente. «Maldito seas, Orochimaru», pensó Hiruzen con rabia mientras aparecía a punto de estallar de ira. El tercer Raikage miró a su alrededor confundido antes de posar la vista en «¿Qué pasa? ¿Por qué estoy en Nia? ¿Eres tú? ¿Por qué he vuelto?», preguntó Ai confundido, reconociendo a su hijo, que había crecido desde la última vez que lo vio hacía más de 2 décadas. «Sí, échale la culpa a la serpiente que está detrás de ti. Usó el Edo Tensei para resucitarte», explicó A, flexionando los nudillos, listo para enfrentarse a su padre una vez más. Había pasado tiempo desde su última batalla, y no permitiría que su padre soportara esta situación. ¿Quieres decir que me han superado? Tobirama hizo una pausa, arqueando las cejas al observar al joven ninja detrás de él. Su frase quedó inconclusa mientras se miraba las manos, luchando por articular con claridad sus siguientes palabras. «Puede que tu invocación nos haya traído, pero nuestro poder es solo una fracción», comentó Tobirama con una sutil sonrisa, consciente de que las habilidades del niño en el Edo Tensei palidecían en comparación con su mejor momento. Orochimaru, sin embargo, no pareció inmutarse ante el comentario, con una expresión divertida. «No soy un bruto que busque todo el poder del dios shinobi para despachar a un enemigo anciano. ¿Qué necesidad tengo de desatar toda tu fuerza cuando es más sencillo ejercer mi voluntad sobre ti de esta manera?», replicó Orochimaru, con una sonrisa malévola en los labios. Orochimaru sabía que si intentaba invocarlos con toda su fuerza, se enfrentaría a 2 graves problemas. Alguien como Hashirama podría anular su sello de contrato con su inmenso chakra. Si eso sucedía, Orochimaru sabía que estaba acabado. En segundo lugar, invocarlos con toda su fuerza significaría usar todo su chakra. En ese caso, incluso alguien como Kakashi lo mataría fácilmente si de alguna manera los 2 gajes fueran sellados.
Pero quería conservar a los Kages por un tiempo. Desde que escuchó las palabras de Naruto en su cabeza, Orochimaru quería tener su Rinnegan. Si no podía quitárselo a Pain, se lo quitaría a Naruto. Con el Rinnegan en sus manos, Orochimaru sabía que finalmente alcanzaría su sueño. Hiruzen, ¿sabes cómo hacer esto? He oído que los reanimados tienen chakra ilimitado, así que ¿cómo podemos siquiera luchar contra ellos si pueden usar sus jutsus más poderosos todo el tiempo? Preguntó con cierta ansiedad. Sabía que su padre era más fuerte que él, y ahora que estaba reanimado, se enfrentaba a él, quien podía curarse constantemente y tenía chakra infinito. Necesitamos sellarlos con mi sello de la muerte de la parca, pero no tienen chakra ilimitado cuando están así, le informó Hiruzen mientras tomaba un pergamino de su cintura y lo desenrollaba en el suelo, listo para invocar a Enma en su ayuda, sin perderlos de vista. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes cómo nuestro cuerpo produce chakra cuando dormimos, comemos e incluso cuando luchamos? Nuestras células producen chakra cada vez que nos falta, y mediante el entrenamiento de chakras, podemos aumentar la cantidad de chakra que podemos tener en nuestro cuerpo. Lo sé. ¿Qué estás tratando de decir? Quienes son reanimados no tienen chakra ilimitado. Simplemente pueden producir chakra mucho más rápido que nosotros. Esto podría dar la ilusión de que su chakra es ilimitado, pero no lo es. Simplemente pueden producir chakra al menos 10 veces más rápido que nosotros, le informó Hiruzen. Hashirama observó el estadio y la aldea en ruinas desde arriba. Konohagakure, pronunció con voz tensa mientras su nuevo cuerpo reaprendía a hablar y moverse. Contemplando el paisaje, calculó mentalmente la altura de los árboles y la inclinación de las montañas. Deben de haber pasado 50 años desde la última vez que vi este lugar, comentó, mirando a Ai. ¿Quién eres? Yo era el tercer Raikage. Y ustedes dos deben ser Tobirama y Hashirama del clan Senju. Los habría atacado, pero mi cuerpo parece tener mente propia. Esta es la consecuencia de la resurrección. Nuestras acciones no son enteramente nuestras, comentó Tobirama, restando importancia al hecho de que Ai no era realmente su aliado. En efecto, tus acciones están bajo mi influencia, declaró Orochimaru, interponiéndose entre los Hokage y apoyando la mano en el hombro de Tobirama. El Hokage de cabello plateado hizo una mueca, pero no tuvo la fuerza para contraatacar. Bienvenido de nuevo a tu aldea, señor Hokage. Recuerdo tu chakra, dijo Tobirama con tristeza. Eras el chico pálido de la academia. Orochimaru, ¿verdad? Hiruzen había considerado aceptarte como alumno. Ah, tan agudo como siempre, señor segundo, respondió Orochimaru con regocijo. Me alegra que sus percepciones y recuerdos estén intactos. Entonces, Orochimaru, ¿eres responsable de la destrucción de Konoha? Preguntó Ai con un tono cargado de ira. No puedo atribuirme todo el mérito, declaró Orochimaru. ¿Recuerdas Tsunagakure? Son mis aliados en este conflicto, aunque parece que no estás a favor. Creía que despreciabas Konoha, considerando tu intento de conquistar a los Jinchuriki, dijo Orochimaru con intriga. Ai se estremeció al mencionar la fallida adquisición del Kyuubi. Oh, odio Konoha. Simplemente desearía haber sido yo quien la destruyera, en lugar de que lo hiciera otro, respondió Ai, ganándose la mirada fulminante de los otros dos Kages. Bueno, esto es lo más cercano a la experiencia real, ya que estás muerto y todo eso, dijo Orochimaru con una sonrisa maliciosa. Hiruzen, te imploro que intervengas antes de que traigamos la ruina a la aldea, suplicó Hashirama mientras juntaba las manos. Hashirama convocó un poderoso vendaval, desatando un viento destructivo que azotó la azotea. Los escombros se arremolinaron en el aire y partes del estadio comenzaron a derrumbarse. Hiruzen contraatacó con viento destructor. Su enorme huracán de viento surgió de su boca, chocando con la embestida de Hashirama. A diferencia de la técnica de Hashirama, el jutsu de Hiruzen envió cuchillas de viento afiladas en todas direcciones. Orochimaru esquivó por poco una cuchilla que casi lo partió en dos. 3 cuchillas se lanzaron hacia Hashirama, pero Tobirama intervino rápidamente, completando sus sellos manuales. Con un movimiento veloz, Tobirama exhaló una niebla azul, disipando las aspas de viento y calmando los huracanes. A pesar de ello, Hiruzen presentía que la batalla estaba lejos de terminar cuando Ai se materializó sobre él, crepitando con la energía del rayo, lista para atacar. Esquiva. De repente, Ai se materializó frente a Hiruzen, interceptando el dedo cargado de rayos de Ai con un poderoso lariat, desviando la trayectoria del ataque antes de llevar a Hiruzen a un lugar seguro. Al observar la mano herida de Ai, Hiruzen notó el daño sufrido al defenderse del ataque de Ai. Nudillos ensangrentados e hinchazón considerable.
A pesar de la lesión, permaneció imperturbable, con la mirada fija en sus adversarios. Raikage, concéntrate en protegerte. Yo me encargaré del primero y del segundo. Asegúrate de proteger a nuestro padre. ¿Puedes con eso? El tono sombrío de Hiruzen fue recibido con una sonrisa salvaje por parte de A mientras se envolvía en la crujiente armadura de rayo, ignorando el dolor que latía en su mano herida. Maldita sea, viejo. Todo ese entrenamiento, y aún eres más fuerte. Esta situación es un desastre, murmuró en voz baja mientras su padre y los otros dos Kages se acercaban, pero anotó algo. A la mano de su padre le faltaba un trozo, sanando lentamente. Estilo de madera, mundo de árboles. Los árboles brotaron del tejado alrededor de Hiruzen y Ai. Se abrieron paso entre las raíces y ramas extendidas, evitando ser aplastados, pero los árboles siguieron multiplicándose, rodeándolos en el denso bosque de Ashirama. Los árboles seguían extendiéndose por el tejado. Una raíz extendida agarró el tobillo de Hiruzen y otra le oprimió el brazo. Ai quedó atrapado por una rama espinosa alrededor de la cintura y fue derribado. El estilo de madera de Ashirama comenzó a agotar su chakra mientras Hiruzen y Ai luchaban por liberarse. Hiruzen, declaró Ashirama. Debes vencernos. Lo haré. Bramó Hiruzen mientras usaba su fuerza para liberarse de las raíces. A lo imitó rápidamente, calentando las raíces con rayos hasta que se incendiaron. Padre, los liberaré a ti y a Orochimaru. Seré yo quien los derrote, rugió A con furia, asestando un puñetazo a su padre, enviándolo contra la barrera. A pesar de estar envuelto en llamas, A perseveró. Sabía que esto era solo el principio. A cargó contra él, pero Ai lo esquivó rápidamente, asestando un fuerte golpe en la cara de A, rompiéndole la nariz. Ai entonces agarró la cabeza de A, estrellándole la frente contra la suya, fracturándole numerosos huesos. Sin embargo, A respondió con un puñetazo en la mandíbula y una patada en el estómago. Su rostro ardía mientras su padre se levantaba con indiferencia, mirándolo con severidad, como de costumbre. A pesar de no haber visto a su padre en casi 20 años, recordaba vívidamente cómo lo había escrutado. ¿Recuerdas el compromiso que hiciste conmigo, A? Preguntó Ai, con una leve sonrisa en los labios mientras respiraba con dificultad. Déjame ir contigo, suplicó A mientras su padre seguía avanzando a través del gran campamento de Kumo. Todos los demás shinobis estaban evacuando. A podía oírlos pasar a toda velocidad, muchos llevando los caballos, algunos cargando las armas. Podía oír a muchos queriendo quedarse y seguir luchando, algunos aún buscando la gloria, otros deseando venganza por sus seres queridos. No, dijo Ai con severidad, dejando claro con su voz que no cambiaría de opinión. A se hundió en el suelo, furioso, mirando fijamente la espalda de su padre, quien seguía alejándose, sin importarle que A derramara lágrimas. ¿Por qué? Hice todo lo que me pediste, entrené hasta que mis huesos se rompieron. Otara me dejó por esto, y ahora quieres que yo también te deje. Lo intenté. Todo. ¿Por qué no puedo ir contigo? Puedo cuidarte las espaldas y protegerte. Suplicó A, con las piernas temblorosas mientras lloraba. Sabía que no debía. No había llorado por la muerte de Kasa, ni siquiera por la de Momoke, incluso cuando todos a su alrededor lloraban por Momoke. Él había sido el único allí para controlar sus emociones, su padre le había enseñado que un buen guerrero siempre puede controlar las suyas, y él también lo había hecho, incluso cuando sus amigos lo llamaban insensible, se había negado, pero ahora. Todo se sentía demasiado. Ya no podía soportarlo. A levantó la vista y vio que su padre había dejado de alejarse, pero aún le daba la espalda. Tal como estás ahora, no serás más que una gran carga. ¿Cómo crees que puedo luchar, si tengo que asegurarme de que mi hijo no pierda la cabeza durante la pelea? Te irás con los demás. Fin de la discusión. A se desplomó de rodillas, con lágrimas rodando por su rostro, goteando sobre la tierra seca. Soy un fracaso. A no quería oír la respuesta, pero sabía que le había fallado otra vez a su padre. Si vienes conmigo y mueres, sí. Morirás como un fracaso. Ahora mismo, no eres un fracaso, simplemente eres joven y aún no has alcanzado tu máximo potencial. Si vienes conmigo y mueres, no podrás alcanzar ese potencial, si no puedes. Entonces serás un fracaso. A no tenía nada que decir. Aún podía oír el sonido de la gente corriendo y las tiendas abandonándose. El sonido de pasos resonó en la distancia, apareciendo sobre las cimas de las montañas. El enemigo se acercaba. Alcanza tu máximo potencial, hijo, supérame. Mientras se alejaba, miró a su padre, que seguía alejándose. Alcanzaré mi máximo potencial, padre. Lo prometo.
Se limpió la sangre de la nariz mientras dejaba escapar un rugido. Su rayo azul se quebró y creció, cambiando lentamente de color, transformándose en un rayo rojo. «Te venceré, padre». Rugió furioso mientras se abalanzaba sobre él con toda su velocidad. «Te aplastaré como a un insecto». Rugió Gyuki con la voz de B, provocando una gran ola de viento que azotó a Naruto, quien permaneció en su sitio, mientras su ropa y cabello eran lo único que se movía. Los ojos del Rinnegan brillaron rojos mientras sonreía con suficiencia, sin rastro de miedo en sus ojos. «¿Sabes qué? Para ser un Jinchuriki perfecto, eres un tonto, B», dijo Naruto con sarcasmo, mientras B rugía de ira. Su cola de pulpo se abalanzó sobre Naruto, al igual que la cola llameante de Yujito, pero ambas colas se detuvieron a escasos centímetros del rostro de Naruto. De repente, tanto B como Yujito ya no pudieron moverse, y un destello de los ojos del Rinnegan rojo de Naruto apareció ante sus ojos como un rayo. Naruto sabía que un Jinchuriki perfecto podía usar el cuerpo de la bestia con cola en su forma completa. Cuando podían hacer eso, el cuerpo del Biju era controlado tanto por el Jinchuriki como por el Biju, pero el error que cometieron B y Yujito fue no escuchar lo que sus Bijus les decían que no hicieran. En el momento en que vieron a Darui perder, perdieron todo el control y entraron en modo Biju completo sin escuchar las advertencias de sus Bijus. Naruto pensó que sería difícil hacer que se convirtieran en Biju completo, pero fue más fácil de lo que pensaba ya que su Rinnegan no habría funcionado en la capa de chakra o la versión semi-Biju. «Gyuki, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo moverme?», preguntó B con un deje de miedo en la voz mientras intentaba mover a Gyuki, pero no podía mover ni un dedo. «B, idiota. Te dije que te calmaras y que no usaras tu forma completa». Rugió Gyuki en su cabeza, y por primera vez, sonó genuinamente enojado con B, quien no pudo evitar sentir que merecía un puñetazo en la cara por haberla fastidiado tanto. Yujito estaba teniendo una discusión muy similar con su propio Biju. «Yujito, te dije que te calmaras, pero no me hiciste caso. Ahora tiene el control total sobre nosotros. Ya hemos perdido. ¿Cómo voy a calmarme? Mató a Darui y capturó a Mabui ante nuestros ojos». Yujito se detuvo a media frase mientras rompía a llorar, corriendo por su rostro, y sollozaba angustiado. Recordó su primer encuentro muchos años atrás, tras el incidente de los Hyuga. Recordó cómo Naruto la había tratado en aquel entonces y lo amigable que había sido. Tras conocerse al comenzar el examen Chunin, presentía que algo no andaba bien con él, que ocultaba algo. Aún así, nunca imaginó que Naruto la usaría así. Toda la pasión que habían compartido juntos era solo una distracción. Para él, no significaba nada más que el placer de la carne, quizá para distraerse de lo que haría en el futuro. Yujito ya no lo sabía, pero ver a Naruto así y cómo se enfrentaba a todos. Yujito sintió que se ahogaba en un mar de tristeza, como si le retorcieran el corazón. Su imagen de Naruto se hizo añicos, y en su lugar había alguien a quien no reconocía, alguien que la usaba solo como distracción y que nunca sintió nada por ella. Yujito había oído a Matatabi advertirle que no usara la forma completa y que se quedara con la versión mini con 2 colas, pero Yujito no le había hecho caso. Tras ver cómo pateó a Karui y cómo derrotó fácilmente a Omoi y Samui, cómo secuestró a Mabui ante sus ojos, sin que ella pudiera hacer nada, y cómo mató a Darui sin pensárselo 2 veces, la había hecho estallar. Quería que el dolor desapareciera, que él ya no fuera la fuente de su dolor, pero ahora, seguía estancada. No podía moverse, como una estatua, y tampoco podía volver a su forma humana. «Matatabi, ¿por qué pasa esto? Este examen Chunin, se suponía que iba a ser un momento de alegría. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo sale mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Cómo pude haber evitado esto?». Yujito habló con desesperación y arrepentimiento en la voz. Se sentía como si flotara en un abismo, frente a un agujero infinito, y no podía moverse. No podía hacer nada. Absolutamente nada contra este tipo de poder. Estaba impotente. «Yujito». La oyó llamarla con preocupación. Yujito recordó la primera vez que conoció a Naruto, la primera vez que le ofreció ramen, cuando Kumo aún la consideraba solo una sucia Jinchuriki. Naruto fue su primer amigo. Siempre ocupó un lugar especial en su corazón. Cuando supo que los exámenes Chunin se celebrarían en Konoha, Yujito se sintió eufórica, pero ahora, toda esa alegría se le hacía cenizas en la boca. «Aún no estamos muertos. Déjame tomar el control». Yujito simplemente cerró los ojos y le permitió hacer lo que quisiera. En el exterior, los ojos de Matatabi, que antes parecían los de Yujito, se transformaron en los ojos desiguales del Biju, lo que le permitió a Naruto saber que Matatabi estaba a cargo del cuerpo.
Lo mismo ocurrió con Gyuki. Naruto Uzumaki, supongo que usaste tu Rinnegan para controlarnos. Naruto simplemente asintió con indiferencia, para gran enojo de Matatabi, quien dejó escapar un gruñido desde lo más profundo de su garganta mientras miraba fijamente al Jinchuriki del Kyuubi, quien no pareció afectado por su intento de asustarlo. Al contrario, Naruto parecía divertido. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Yujito? Bastardo. Nunca te hizo nada, y juegas con su corazón como si fuera un juguete. Eres un monstruo sin corazón. Rugió Matatabi con furia. No podía moverse, pero sí hablar, y diría lo que realmente pensaba del plan de Naruto. Había escuchado su mensaje alto y claro, y todos los Biju también. Por un breve instante, la tristeza se apoderó de los ojos de Naruto. Sus ojos volvieron a su azul normal por un segundo, pero rápidamente se transformaron en Rinnegan rojo, y su rostro volvió a quedar inexpresivo. Lo sé, Matatabi, no me llames así. Solo los amigos me llaman por mi nombre. Matatabi la interrumpió con un gruñido, intentando moverse, pero no pudo ni un centímetro. Estaba atascada, y Gyuki también, quien permaneció en silencio por ahora. Matatabi, sé bien a dónde me lleva este camino. Yujito es mucho mejor persona que yo, pero no ve que vivimos en un mundo de sufrimiento mientras siga así. Nunca terminará, se repetirá una y otra vez, para siempre. Hasta que uno se levante y esté listo para hacer lo correcto para este mundo. Sigue diciéndote eso, al final. Verás que solo lograste una montaña de cadáveres. Este camino te llevará a más sufrimiento. Quizás, pero estoy dispuesto a cargar con el odio por un futuro mejor. Ese es mi objetivo. Si seguimos viviendo así, nada cambiará jamás. Si uno realmente quiere cambiar el mundo, debe estar dispuesto a convertirse en monstruo. A ser despojado de todo lo que lo hace humano. La gente de todo el mundo ha escuchado mis palabras. Saben lo que haré. Este mundo nunca avanzará hasta que alguien venga y lo obligue a hacerlo. Dijo Naruto con voz autoritaria. Matatabi tragó saliva al ver sus ojos fríos. Naruto la asustaba. Nunca había sido de las que se asustaban, pero este chico la hacía sentir pequeña, igual que cuando su padre los creó a todos, igual que cuando los abandonó y se quedaron solos en un mundo extraño. Estoy de acuerdo contigo, Naruto. Gyuki. Matatabi rugió su nombre, con un tono traicionado. Intentó girar la cara para mirarlo, pero enseguida recordó que no podía mover ni un dedo. Tiene razón, Matatabi. Han pasado 3000 años desde que nuestro padre exhaló su último aliento. Nos dijo que nuestro deber era guiar a la humanidad hacia un nuevo mundo, un mundo de paz, pero ya sabes lo que pasó. A la humanidad nunca le importó la paz. El chakra era solo una arma más para ellos. No era una forma de unificar a la gente. No. Al contrario, solo causaba más sufrimiento. Las guerras solían ser entre pequeños territorios, pero ahora son guerras entre aldeas enteras, donde miles de personas mueren. Por culpa del chakra, la tierra misma sufre. Estoy de acuerdo en que este mundo es un infierno. Tal como funciona, la gente seguirá matándose. Pero no estoy de acuerdo con cómo intentas hacer esto, Naruto. Hay otra manera. Gyuki se detuvo a media frase, dejando que sus palabras calaran hondo, y supo que tenía la atención de Naruto. Uno donde el mundo se salve, uno donde mares enteros no se tiñan de rojo. Puedes tomar el control y cambiar el mundo poco a poco mediante tratamientos de paz. Convirtiéndote en el Kage de tu aldea. Gyuki terminó, mirando a Naruto con esperanza. Dime, Gyuki. Sé que eres inteligente. El Kage está a cargo de la aldea, pero en última instancia, quien decide quién se convierte en Kage es el señor feudal del país del fuego, Vladimir Mujina. Sabes que ellos son los verdaderos gobernantes de cada tierra en el continente elemental, sabes que cada tierra tiene su propio señor feudal, que tiene su propio ejército para protegerse si es necesario, algo que está fuera del control de los Kage. Dime, Gyuki, ¿de verdad crees que esta gente me habría permitido convertirme en Kage? Tienen información sobre todos los shinobi de Konoha, de todos. Sabrían que no sigo sus ideales y que quiero cambiar el mundo. Nunca me habrían aprobado, y si hubiera hablado demasiado, el caballero de sangre del señor feudal me habría silenciado. No, mientras ellos estén al mando, la guerra seguirá ocurriendo y el mundo sangrará. Las guerras son lo que atrae más dinero y poder, así que ¿por qué querrían que el mundo? El cambio. La única manera de cambiar este mundo es arrancándolo de raíz y quemándolo hasta la médula, y de las cenizas que quedan. El nuevo mundo se construirá, sé que habrá sufrimiento, y estoy dispuesto a soportarlo. Todo. Gyuki permaneció en silencio. Ya no sabía qué decir.
Podía ver la lógica en las palabras de Naruto, pero recordó lo que padre les había dicho antes de morir. Que ayudaran a la humanidad, no que la masacraran. Pero realmente no había otra opción. Gyuki recordaba a Be. Eran amigos, el primer amigo que había hecho desde que nació. Era un buen hombre, a pesar de sus molestos raps. Yujito también era una buena chica, al igual que Omoi, Samui y muchos otros en Kumo. La aldea tenía gente mala, como todas las aldeas, pero también había gente buena. Gente que no merecía una guerra. Esto no tiene por qué terminar así, ¿ve, Yujito? Sé que me están escuchando, así que les doy una oportunidad. Mabui está bien, y bueno, sí, está bajo mi custodia, pero jamás le haría daño sin motivo, y Darui sigue viva. Be jadeó, al igual que Yujito cuando Naruto dijo eso. Rápidamente miraron más allá de Naruto, donde Darui yacía boca arriba, y entrecerraron los ojos. Podían verlo. Darui respiraba, pero era difícil notarlo. Pero no por mucho tiempo. Únete a mí y sanaré a tu amigo. Tendrá que arrodillarse ante mí y aceptarme como su gobernante. Be hizo una mueca. Sabía que su hermano preferiría morir antes que hacer eso. ¿Y si no lo hace? No hay lugar para quienes aún sueñan con el viejo mundo, respondió Naruto sin dudarlo un instante. Be fingió una sonrisa antes de gruñir. Vete al infierno, Naruto. Habló con desprecio. El rubio los miró con la mirada perdida. No lo demostró, pero Naruto sintió otra punzada en el corazón al escuchar su respuesta. Yujito permaneció en silencio, pero sabía que ella no lo apoyaría. Naruto agarró su espada y se acercó a Darui, quien apenas respiraba. El pecho subiendo y bajando era la única señal de que seguía vivo. Naruto colocó la punta de su espada justo encima de su corazón. Parece que te equivocas, Be. Ya estamos en el infierno. La espada se hundió profundamente en el corazón de Darui. Su nariz y sus oídos sangraron mientras exhalaba su último aliento. Los ojos de Be se abrieron de par en par, llenos de ira y rabia. Intentaba luchar contra el control que el Rinnegan ejercía sobre él, pero por mucho que lo intentara, no podía mover un músculo. Naruto desenvainó su espada. Antes de limpiar la punta, avanzó hacia los dos Biju, quienes, a pesar de ser mucho más grandes que él, mostraban miedo en sus ojos. Naruto hizo una señal con la mano. Estilo de madera. Protector de la puerta. De repente, unas raíces brotaron del suelo, elevándose y formando lentamente un caballero de madera de 80 metros de altura con brillantes ojos rojos. Sello de chakra. Modo Biju. El caballero levantó las manos derecha e izquierda, y el mismo símbolo, el kanji, estaba pintado en sus palmas. ¡No! ¡Aléjate! Gritaron ambos Bijus aterrorizados cuando las palmas del caballero les tocaron la cabeza. Una luz brillante envolvió sus palmas antes de desvanecerse. De repente, los Bijus comenzaron a encogerse hasta que Be y Yujito reaparecieron en su forma humana. Ahora estaban fuera del control del Rinnegan, pero ambos notaron de inmediato que algo andaba mal con ellos. Mi Biju chakra. ¿Qué hiciste, Naruto? ¿Dónde está Matatabi? Gritó Yujito con rabia. Tenía los ojos rojos por las lágrimas. Intentó caminar, pero solo pudo avanzar arrastrando los pies por el cansancio. Gyuki y Matatabi están bien, simplemente duermen ahora mismo. Jamás le quitaría la vida a otro Jinchuriki. Mi caballero de madera les quitó un pequeño porcentaje de chakra a ustedes dos, respondió Naruto con indiferencia mientras hacía una señal con la mano. El caballero de madera desapareció en una nube de humo. Hemos terminado. Hablaré con tu Raikage. Naruto se agachó repentinamente cuando Be blandió dos espadas hacia su cabeza. A diferencia de Yujito, Be aún podía luchar. Naruto sonrió con suficiencia mientras esquivaba cada golpe. Be usaba su estilo de 7 espadas, saltando y girando, intentando matar a Naruto, pero el rubio esquivó fácilmente todos los ataques. ¿Sabes, Be? Deberías empezar a usar mejores espadas. Los ojos de Be se abrieron de par en par cuando 3 de sus espadas fueron bloqueadas por la de Naruto. Be atacó rápidamente hacia adelante, con la espada apuntando al estómago de Naruto. Be no lo vio venir, pero vio como la espada de Naruto cortaba la hoja por la mitad. El rubio se había movido demasiado rápido. No lo había visto moverse. Yujito, vete de aquí. Llévate a los demás y vete. Gritó Be mientras atacaba a Naruto con sus 6 espadas afiladas, pero fue inútil. Una a una, todas sus espadas fueron cortadas por la mitad. Naruto pateó a Be en el estómago, pero no había terminado, pues apareció sobre él de un solo golpe.
B gritó de dolor cuando la vara negra le atravesó el hombro, pero se negó a morir así. El dolor, demasiado dolor, pero B dejó escapar un rugido mientras lo ignoraba todo y aún así atacaba, tomando a Naruto con la guardia baja. B le dio un puñetazo en la cara y rápidamente le dio una patada. Oyó una voz débil que le decía que no usara su chakra, pero la ignoró y activó su propia armadura de relámpagos. ¡Ah! B gritó de dolor mientras su cuerpo era electrocutado en todas direcciones, con rayos azules saliendo de su cuerpo hasta detenerse. B sintió como si su cuerpo ardiera al caer boca abajo, con la varilla negra aún clavada en su hombro. B. Eres la primera en resistir una vara negra como lo hiciste, pero no te preocupes. Como dije, no te mataré, dijo Naruto con un dejo de elogio mientras se limpiaba la sangre de la boca con la mano superior. B sabía golpear bien. Al parecer, B no reaccionó y permaneció allí, inmóvil y derrotada. Yujito permaneció donde estaba. No movió ni un músculo. Naruto se giró y empezó a caminar hacia ella. Ella se estremeció y cerró los ojos, esperando que la matara, pero en cambio, lo oyó pasar junto a ella sin decir nada. Suspiró aliviada antes de recordar que aún quería saber. Naruto, ¿algo de eso fue real? El chico rubio se detuvo y se giró para mirarla mientras ella lo miraba por encima del hombro. Por si sirve de algo, lo siento de verdad, Yujito. Te considero un querido amigo, y quizás, en otro mundo, uno más feliz. Quizás en ese, podríamos haber sido más felices, y habría amor verdadero. No te tocaré. Incluso si me atacas, te dejaré inconsciente y me iré. No mataré a alguien que sufrió como yo en mi infancia. Si no planeas atacarme, entonces llévate a tus amigos y abandona la aldea, tu Raikage se unirá a ustedes en breve. Dijo Naruto con una voz sinceramente triste, con un tono vulnerable antes de reanudar su caminata. Yujito cerró los ojos. No tenía sentido llorar por algo que no podía cambiar. El techo sensei, tenga cuidado, gritó Jiraiya con pánico mientras el dragón de madera se abalanzaba sobre Hiruzen con la boca abierta. Hiruzen abrió los ojos de par en par, sabiendo que era demasiado tarde para esquivarlo. De repente, el dragón de madera se detuvo cuando otro dragón de madera lo mordió en el cuello, provocándole un fuerte grito de dolor. ¿Otro jutsu de estilo madera? ¿Quién lo hizo?, gritó Tobirama, con cierta sorpresa, mientras se reunía con su hermano. Había estado luchando contra quien se hacía llamar Jiraiya, de los Sannin. Al ver otro jutsu de madera, que su hermano no usaba, se preguntó quién sería capaz de usar el estilo madera. Ese sería yo, señor segundo. Todos alzaron la vista y vieron a Naruto de pie en la cima de un árbol de madera que Isarama había creado. El rubio los miró con una sonrisa, con su Rinnegan brillando. Los ojos de Orochimaru se abrieron de par en par mientras se lamía los labios con avidez. Como una mosca tras las llamas, pensó mientras miraba el Rinnegan. Lo sabía. Tendría esos ojos pase lo que pasara. Naruto, ¿qué haces aquí?, preguntó Hiruzen con cautela, manteniendo la guardia alta, sabiendo que ya no estaba de su lado, pero el rubio lo ignoró y miró a Ashirama. Nunca esperé encontrarme contigo tan pronto, pero esta podría ser una buena oportunidad para poner a prueba mis habilidades, dijo Naruto, emocionado, enderezando los hombros. Hermano, ¿lo conoces? ¿Cómo es posible?, preguntó Tobirama a su hermano, con tono confundido, pero el primer Hokage permaneció en silencio mientras miraba a Naruto. No me contendré. Como el primer Hokage de Konoha, te detendré, dijo Ashirama antes de saltar hacia él con su espada en la mano, mientras Naruto saltaba hacia él. Ashirama. Naruto. Habitación de hospital fue un sueño. Se preguntó Temari mientras parpadeaba. Miró a su alrededor y reconoció que estaba en una habitación de hospital. No era la primera vez. Sorprendentemente, el mal olor no estaba en el aire como esperaba. Al menos esta vez, no sería tan horrible como las otras. Temari miró a su alrededor, pero la habitación estaba vacía. Se preguntó dónde estarían los demás. Al mirar a su alrededor, recordó las palabras que había oído mientras dormía. Naruto Uzumaki acababa de declarar la guerra al mundo entero. Se preguntó por qué había soñado eso. Era extraño. Pero mientras pensaba en ello, de repente notó algo. Silencio. Demasiado silencio. Ni siquiera oía el tic-tac del reloj, y había un reloj colgado en la pared a su derecha. El segundero se movía, pero el minutero no se movía ni un centímetro, ni siquiera cuando dio una vuelta completa. No había olor ni sonido. Era un genjutsu. Concluyó Temari presa del pánico, mientras rápidamente hacía las señas con las manos para alterar el flujo de su chakra. Esperaba despertar, pero no ocurría nada. Eso no funcionará.
Abrió los ojos y, de repente, a su izquierda, de pie junto a la cama, estaba una mujer que recordaba haber visto antes, pero no estaba segura de quién era. Era una mujer de piel clara y complexión esbelta. Su largo cabello negro y rebelde le llegaba hasta la parte superior de la espalda, y sus singulares ojos eran rojos, con un aro adicional. Llevaba maquillaje compuesto por lápiz labial rojo y sombra de ojos morada. Vestía una blusa roja de malla con solo la manga derecha visible. Tenía las manos y la parte superior de los muslos vendados, y calzaba sandalias de Konoha y de Shinobi. ¿Quién eres?, preguntó Temari con un poco de miedo mientras dejaba de intentar bloquear el flujo de chakra. En cambio, miró a su alrededor furtivamente, buscando algún objeto afilado para apuñalarse. El dolor haría que el genjutsu terminara. «¿Quién soy yo no importa?», dijo con veneno en cada palabra mientras levantaba la mano y hacía una señal con la mano. Quebrar. Temari soltó un grito de dolor. 2 dedos de su pie derecho se rompieron de repente y sus pies estallaron de dolor, pero si esto era un genjutsu, ¿por qué seguía allí? Debería haber vuelto al mundo real. ¿Qué quieres?, Temari gritó de dolor, intentando calmarse. El corazón le latía en la garganta como una campana de miedo, su cuerpo temblaba como una hoja, pero la mirada de la mujer permaneció vacía. «Pagarás por lo que le hiciste a Hinata». «¿Quién?», exclamó Temari sin poder contenerse. Gritó de nuevo. Esta vez, se rompió el pie derecho por completo, y se oyó un fuerte crujido, ahogado por los gritos de dolor de Temari. Temari respiraba agitadamente, rogando en silencio que alguien rompiera el genjutsu del mundo real, pero como si la mujer pudiera leerle la mente, «Nadie vendrá a salvarte, pequeña. Un día aquí equivale a una hora en el mundo real». Los ojos de Temari se abrieron de par en par, con el corazón latiendo con fuerza. Intentó moverse rápidamente, revolviéndose como un animal herido, pero no pudo levantarse de la cama. Estaba atrapada. Temari volvió a mirar a la mujer, que parecía complácida al verla con miedo. De repente, Temari recordó dónde la había visto. «Eres la sensei de la chica Hyuga, ¿verdad?», preguntó Temari, pero no hizo falta una respuesta por la forma en que su rostro se contrajo y sus labios se curvaron hacia abajo. Temari sabía que estaba allí para vengarse, pero jamás se rendiría sin luchar. «Eres una gran hipócrita», dijo con un dejo de burla. La mujer la miró furiosa, cerrando el puño. Temari soltó otro grito de dolor. De repente, sintió que la mano le ardía, y la piel se le hinchó y se puso roja como un tomate. «¿Qué dijiste?», escutió las palabras con veneno. «Eres una Jonin, ¿sabías lo que tus estudiantes firmaban desde el momento en que decidiste que estaban listos para los exámenes Chunin? Los Jonin deben firmar un documento que deja claro que entienden que sus genin podrían morir en los exámenes. ¿Sabías que los exámenes Chunin son peligrosos? Si te importaba tanto, ¿por qué accediste a someterla a los exámenes Chunin desde el principio, o simplemente rezaste para que los completaran sin un rasguño? Lamento desanimarte, pero todos estábamos dispuestos a dar la vida desde el momento en que entramos. No es mi culpa que tu pequeña fuera demasiado débil y cobarde». «¡Ah!». Temari gritó de dolor una vez más, mientras a Jonin la fulminaba con la mirada, apretando los dientes, casi rompiéndoselos. «Le arrebataste lo mejor a Hinata, nunca volverá a ser la misma por tu culpa, así que te arrebataré todas tus ganas de vivir. Aunque sobrevivas a este día, me aseguraré de que pases el resto de tu vida temiendo este momento, cada vez que cierres los ojos. Estaré ahí. Cada vez. Tu vida será un infierno hasta que la dulce liberación de la muerte te libere de este mundo». Temari respiró agitadamente mientras la mujer levantaba lentamente las manos. «Conocerás el verdadero horror. Muere, perra», gritó Karin furiosa mientras lanzaba el kunai al shinobi de Suna, pero este lo esquivó con rapidez y corrió hacia ella, hundiéndole la espada profundamente en el estómago. Karin se mordió el brazo rápidamente, y con el otro, una cadena plateada estalló, moviéndose salvajemente por el aire como si estuviera viva antes de envolver al shinobi de Suna. Este gritó de dolor al ver cómo las púas crecían de los lados de la cadena, atravesándolo por todas partes antes de ser lanzado al otro lado de la habitación, estrellándose contra la pared con las púas clavándose en su piel. La herida en el estómago de Karin sanó al sacar la espada de su estómago. La herida desapareció como si nada hubiera pasado. Solo quedó el pequeño corte en su camisa. «Espero que te guste el infierno, porque ahí es donde irás», dijo Karin con una sonrisa malvada. Mientras las cadenas rodeaban el cuello del shinobi, este forcejeó.
A pesar del dolor y las numerosas púas, se aferró a las cadenas con las manos desnudas, intentando liberarse, pero con un chasquido de su dedo, la cadena se cerró rápidamente alrededor de su cuello, rompiéndole el cuello en el proceso. Suspiró cuando la cadena de plata se hundió en su piel. Sus ojos rojos recorrieron la habitación. 11 cuerpos más estaban dispersos por la misma habitación, la sangre goteando de las paredes, tiñendo todo de rojo. Se miró las manos, empapadas de sangre, no era la primera vez. Se recordó que tendría que lavárselas más tarde. Nunca le había gustado el olor a sangre. Era demasiado a hierro para su gusto. Mientras avanzaba, cruzando el umbral, entró en el pasillo de la habitación. Allí estaba más tranquilo, y no había sangre por la habitación que le arruinara el ánimo. Se preguntó si debía salir, pero se recordó que las probabilidades de tener que matar a más gente aumentarían allí. Sabía cómo era la gente durante la guerra. Estaban desesperados, y temía a la gente desesperada porque no eran predecibles. Las personas solían ser como piezas de ajedrez. Bastaba con un movimiento para hacerse una idea clara de ellas, pero la gente desesperada siempre volteaba el tablero entero. Era imposible saber qué se les ocurría hacer, y ella sabía que la guerra sacaba lo peor de la gente. Karin respiró hondo. Recordó lo que Naruto les había dicho. A partir de hoy, comenzaré mi conquista y no me detendré hasta que cada pedazo de tierra de este mundo esté bajo mi control. Todavía le costaba creer que tuviera la capacidad de comunicarse con todos los chakras del mundo que habían desbloqueado. Lo que hacía le sonaba parecido a la técnica de la cadena de enlace, que su madre le había enseñado antes de que las mordeduras y la enfermedad se la llevaran. Se estremeció al pensarlo, mientras sus dedos recorrían la marca de la mordedura en su brazo, tan profunda en la piel que incluso podía contar las marcas de los dientes. La mordedura era fría y dolorosa. Oyó un ruido afuera y se acercó lentamente a la puerta. Una cadena de plata le salía del hombro y rodeaba el brazo de Karin antes de formar un escudo redondo plateado que le cubría todo el brazo. El escudo tenía una punta de lanza en la parte superior, donde estaba su mano. No, por favor. Mi hija no. Un hombre gritó desesperado cuando la espada atravesó el cuello de su hija por detrás. La sangre tiñó las paredes de rojo y la luz de sus ojos se apagó como la de una vela. Ella gritó, pero no se oyeron palabras, pero él sabía que sentía dolor. El shinobi del sonido rió antes de patear el cuerpo repetidamente, una y otra vez. El hombre gritó de rabia, forcejeando contra la presa que lo agarraba por detrás, pero por mucho que lo intentara, no podía hacer nada. La sangre le hervía, sintiendo un estallido de llamas en el pecho. ¡Monstruos! Gritó furioso, forcejeando aún más. Sus brazos se quebraron por la lucha, un dolor se extendió por su brazo como un líquido tibio, y más risas resonaron en sus oídos. Forcejeando aún más, los brazos que lo sujetaban de repente ya no estaban allí, su rostro cayó al suelo, la nariz le picaba y le crujía, y su ojo restante miró a su hija, con los ojos abiertos de miedo, el cuello rojo e inmóvil. Sintió que alguien le agarraba el cuero cabelludo. Su rostro ya no tocaba el suelo. Una cuchilla afilada contra su nuca, fría y afilada, podía sentir su mordisco, cerca de su larga cabellera. No, no me cortes el pelo. A mi hija le encanta jugar con mi pelo, pensó, pero las palabras no le salieron. Nunca lo hicieron. La cuchilla se deslizó por su nuca, su mordisco rojo y frío, pero el dolor y la pena finalmente cesaron. Suéltame. Gritó un niño, agarrando el kunai con tanta fuerza que sintió que la hoja se fundía con sus manos. Recordó lo que Iruka Sensei les había enseñado, el chakra en la planta de los pies. Corrió y corrió como un animal salvaje con el impulso de su chakra, pero el hombre desapareció. Necesitaba averiguar a dónde iba. Podría estar detrás de mí, pensó el niño, balanceándose salvajemente hacia atrás, pero alguien le agarró el brazo y se oyó un fuerte chasquido. El niño gritó al sentir un dolor intenso que le recorrió la mano, cayendo boca abajo, con un pie presionado contra un lado de su cara, la alfombra casi derritiéndose con él. Gritó más. Notaba el sabor a sangre y barro de la suela de sus botas al presionarse más la cara, con la oreja mojada de sangre, y gritó hasta que no pudo más, hasta que perdió la voz, mientras sentía que la presión aumentaba cada vez más, hasta que no pudo ver nada más que oscuridad. Que alguien me ayude. Oyó un grito. Saltó del tejado y corrió al edificio de al lado. Los cuerpos formaban el suelo, ni siquiera podía verlo, todo rojo por todas partes, el olor a muerte y sangre por todas partes. Pero ignoró todo al oír el grito de nuevo. Segundo piso, pensó mientras saltaba, corriendo por el lugar, antes de abrir de una patada una de las puertas.
Había un shinobi de Konoha, con la mano derecha en el suelo cerca de la puerta, y las piernas torcidas de una forma que no debería torcerse. El sonido de los gritos afuera se apagó mientras ella se concentraba en salvar a este hombre. Quédate quieto, te curaré, lo tranquilizó mientras corría hacia él, intentando usar su jutsu curativo. Él se estremeció y empezó a gritar, moviendo el brazo que le quedaba frenéticamente. Por favor. Para. Me hicieron algo. No me cures. Gritó el hombre, con lágrimas en los ojos. Ella rápidamente le sujetó la mano izquierda, obligándola a bajar. Él gritó aún más, forcejeando, pero a ella no le importó. Sabía que estaba en pánico, y cuanto más se movía, más sangraba su herida. Rápidamente apretó la mano y comenzó a extender chakra en la herida, intentando cerrarla primero para detener la hemorragia lentamente. Tic, 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 arrugó la nariz al percibir el nuevo olor. Pólvora. ¿Por qué hay pólvora aquí? El hombre gritó con más fuerza, y solo entonces vio el humo que salía de su camisa. Abrió los ojos de par en par al oír el estruendo. Madre, por favor. Despiértame, pensó al oír un fuerte ruido. Su cuerpo ardía, todo ardía, ella ardía, reacciona. Un shinobi de Konoha intentó calmar a su amigo, quien se retorcía en el suelo como un animal herido. Lo agarró por el cuerpo y lo detuvo. Con las manos ocupadas, su amigo se giró y una mano se abalanzó sobre él. Un dolor agudo le recorrió el cuello. Tenía la piel húmeda y fría. Sentía un líquido cálido que le bajaba por el cuello hasta el pecho, bajo el chaleco Chunin. Bajó la mirada y se habría reído, pero no le salió la risa. ¿Por qué tengo un kunai en la garganta? Se preguntó, y todo se volvió blanco. ¿Eres Karin? Se dio la vuelta. Había estado tan absorta en sus pensamientos que no había sentido que se acercaba. Miró hacia atrás, pero no había nadie. ¿Acaso me lo imaginé? Se preguntó, pensando en usar sus cadenas de tormenta para ver si alguien se escondía. Oye, aquí arriba. Miró hacia arriba y vio a una chica con alas que le salían de la espalda y descendía lentamente hacia ella. Sus alas eran anaranjadas con venas verdes que se extendían por sus alas de insecto, aleteando a un ritmo constante contra el vino. Me pregunto si me prestaría sus alas, se preguntó Karin mientras la chica insecto aterrizaba cerca de ella. A pesar de su apariencia inocente, Karin entrecerró los ojos con sospecha. Sabía que la chica no era tan inocente como parecía, y podía sentir algo proveniente de su chakra. Era como si sintiera dos chakras diferentes a la vez. Espera, es una Jinchuriki. Karin se dio cuenta al instante, retrocediendo un paso. Unas cadenas plateadas le salían de los hombros, formando un escudo cuadrado que le cubría toda la espalda. ¿Quién eres? Preguntó Karin con cautela. Hola, soy Fu. Encantada de conocerte. Karin notó rápidamente que sonaba demasiado alegre. A pesar de la guerra que las rodeaba, los gritos y la gente corriendo por todas partes no parecían molestarla. Karin se preguntó si la chica estaba fingiendo, o si tal vez no le importaba la carnicería que las rodeaba. Karin. ¿Qué haces aquí, chica insecto? Preguntó Karin de inmediato, ignorando la mirada molesta que la chica le dirigió. No sentía a nadie más a su alrededor, y lo intentaba. Normalmente, cuando bajaba la guardia, no detectaba a alguien acercarse, pero ahora, la tenía en guardia. Sabría al instante si alguien intentaba atacarla por la espalda, y no sentía a nadie más aparte de la chica insecto. Me envía Naruto. Debe ser la chica Uzumaki que salvó del bosque de la muerte. Me ordenó llevarte a su escondite. Karin entrecerró los ojos. No podía detectar ninguna mentira, y Naruto la había salvado. Se preguntó si realmente podía confiar en esta extraña chica insecto, pero se recordó a sí misma que no tenía a dónde ir. Naruto probablemente estaba ocupado con esta guerra y no podría ir a buscarla él mismo, así que envió a esta chica insecto para sacarla de Konoha. Puedes confiar, Fu. Ella no te hará daño, ahora sal de aquí. La voz autoritaria de Naruto resonó en su cabeza, y por la forma en que Fu permaneció en su lugar y no reaccionó, Karin se dio cuenta de que solo le había hablado a ella. Naruto, ¿dónde demonios estás? ¿Qué haces? Pensó Karin rápidamente, preguntándose si funcionaría, pero solo recibió un silencio absoluto. Karin maldijo su suerte. Preferiría que el vago estuviera allí, no alguien de quien no sabía nada, y se suponía que debía confiar en ella, pero Karin se recordó a sí misma que no tenía nada más que hacer. Recordó la promesa que le había hecho. Si de verdad podía curarla, entonces estaba dispuesta a todo. Te seguiré, chica bicho. Pero si intentas algo, te borraré de la existencia.
Karin lo dejó claro con voz firme, señalándola con el dedo, pero Fu sonrió con dulzura. Parecía no importarle su supuesta amenaza mientras ladeaba la cabeza con la misma sonrisa tierna. Te lo desaconsejó. A Chomei no le gusta que intenten hacerme daño, y a mí me molesta mucho que los haga gritar. De alguna manera, a pesar de la inocencia que se escondía tras su tono y voz, Karin sintió un escalofrío en la espalda. La mirada de Fu se enfrió solo un instante antes de que volviera a la calidez. Karin hizo nota mental de no intentar arruinar esto mientras una cola crecía de Fu, justo encima de su trasero. La cola rápidamente se envolvió alrededor de la cintura de Karin, pero antes de que la pelirroja pudiera preguntar qué estaba tratando de hacer, Fu tomó los cielos, con Karin siguiéndola detrás mientras gritaba que no le gustaban las alturas. Alariatara. Gritó a furioso mientras corría tras su padre. Su puñetazo impactó la mandíbula de su padre con tanta fuerza que lo hizo volar, pero sabía que no era suficiente. Su padre seguiría vivo y listo para luchar incluso si estuviera vivo, y más aún ahora que era un no muerto. Sin esperar un segundo, se abalanzó hacia adelante, con su puño elevado en el aire, y rápidamente encontró a su padre tendido de espaldas entre las tejas rotas del techo. Con un grito de guerra, bajó el puño. Una enorme nube de tierra, escombros y humo voló por los aires mientras golpeaba y golpeaba con todas sus fuerzas. Cuando su padre dejó de moverse, dejó de golpear por un instante, pues estaba seguro de que no estaba derrotado. De repente, la nube de polvo se alejó al ver una patada que se dirigía hacia su rostro. Sin tiempo para esquivarla, se cubrió la cara con los brazos. Dejó escapar un grito de dolor al ser lanzado por los aires como un insecto antes de estrellarse contra el techo. La espalda le ardía de dolor, y la armadura de relámpagos que lo rodeaba empezaba a dolerle. Sentía como si le picaran abejas por todo el cuerpo. La sensación de ardor aumentaba, pero se negaba a ceder. Sintió algo en la punta de la lengua, afilado y molesto. Lo escupió rápidamente, solo para descubrir que era su propio diente. No es el primero, se recordó mientras su padre salía de la nube de polvo, recuperando la salud. En la mano, sostenía su pierna derecha desde la rodilla hacia abajo, y su pierna se había recuperado. Se dio cuenta de que su padre lo había golpeado con su propia pierna, usándola como garrote, pero anotó algo más. Normalmente, su padre era mucho más rápido, así que ¿por qué parecía más lento? Me decepcionas. Las palabras lo dejaron helado, y sintió que se le secaba la garganta como un desierto. ¿Qué? Gritó furioso mientras su padre negaba con la cabeza. A pesar de su mirada apagada, sabía cuando su padre estaba decepcionado. No era la primera vez que lo veía. Sabía que era una decepción, después de todo. Debería haber estado allí. Debería haber luchado codo con su padre y haber regresado juntos, pero en cambio, había huido como un cobarde. Si tan solo hubiera sido más fuerte, su padre habría estado con ellos ahora mismo. Me decepcionas. Esperaba que fueras un mejor shinobi, pero me temo que mi sacrificio fue en vano. Cállate. Rugió furioso, corriendo hacia él descuidadamente, pero su padre lo esquivó rápidamente antes de golpearle el estómago con la rodilla y luego golpearse la nariz con la frente, rompiéndosela, y la sangre brotó de sus fosas nasales. Habría gritado de dolor cuando otro puñetazo en la cara lo hizo volar. Antes de estrellarse contra el lateral de la barrera roja, gritó de dolor al ver cómo las llamas le envolvían la espalda. Rápidamente activó su armadura relámpago, haciendo que las llamas se desvanecieran, pero su victoria duró poco, ya que su padre lo golpeó con el puño desde arriba, haciéndolo caer al tejado. Retrocedió rápidamente en el último segundo cuando su padre golpeó la parte del techo donde yacía. Aprovechando la oportunidad, toda su armadura de relámpago se concentró en su dedo índice antes de blandirlo hacia adelante con toda su velocidad. Puñalada del infierno. Ahí se esquivó rápidamente, pero el ataque destruyó todo su brazo izquierdo desde el hombro hacia abajo. Era implacable mientras golpeaba y golpeaba. La velocidad de su padre había disminuido una vez más, pero a pesar de todos sus ataques, su padre usó su armadura de relámpago más poderosa para protegerse. Su cuerpo se curó todo el tiempo. Me prometiste que me superarías. ¿Sigues ocultándolo? ¿O es que esto es todo lo que puedes hacer? ¿O tienes miedo de morir, hijo? Dijo su padre mientras su cuerpo sanaba por completo, pero se negó a caer en la trampa. Tenía un plan. ¿Miedo a morir? Espetó estuve listo para morir desde el día que me puse la diadema, rugió señalando la diadema Kumo. Esto demuestra que no le temo a la muerte. Si así fuera, ahora mismo estaría escondido en un rincón. Sonrió con satisfacción. ¿Eso es todo? Vamos.
Usa tus mejores jutsus, padre. Rugió a su anciano con una sonrisa de suficiencia. Ai gruñó de ira y su decepción aumentó. Si insistes. Relámpago tormenta. 100 rayos. Su armadura de relámpago creció, pareciendo un aura muchas veces más grande que él, y solo crecía más, envolviendo toda la barrera, alcanzando 50 metros de altura. Rayos comenzaron a llover por todas partes alrededor de Ai. Tragó saliva espesa mientras rápidamente comenzaba a esquivar cada una que podía, un dolor agudo en el costado de su estómago. Gritó, pero el dolor creció rápidamente mientras seguía esquivando, pero no fue lo suficientemente rápido. La herida se convirtió en 9, y luego en 20, su voz se volvió ronca mientras trataba de encontrar la fuerza para seguir esquivando, las tejas del techo se habían derretido, convirtiéndose en lava que comenzó a deslizarse por el techo, antes de gotear. Orochimaru gritó de dolor cuando Jiraiya le dio un puñetazo en la cara y fue alcanzado por el rayo de Ai. Maldita sea, atácalos a ellos, no a mí, maldijo Orochimaru en voz baja. Sintió como si una espada le hubiera atravesado la espalda. ¡Ah! Hiruzen lanzó un grito de guerra mientras usaba su bastón para golpear al segundo Hokage en la cara, haciéndolo caer. Sin embargo, al ordenarle rápidamente que se extendiera hacia él, el bastón lo golpeó en el pecho, alejándolo justo a tiempo de que un dragón de madera se precipitara sobre el vacío que había sido hacía un segundo. Hiruzen escupió sangre de su boca, pero sabía que no había terminado. Hashirama corrió hacia él cuando un rayo lo golpeó de lleno en el pecho. Hiruzen pensó en aprovechar esa oportunidad cuando vio algo afilado por el rabillo del ojo. Piel de hierro. Nivel 5, gritó Hiruzen mientras Tobirama usaba a Irasin para aparecer a su lado. Sin embargo, su kunai mejorado se rompió al intentar cortar a Hiruzen por la mitad, y su piel se tornó gris oscura. Respirando pesadamente, el jutsu finalmente se detuvo, pero sintió la sangre correr por su cuerpo como un río, goteando hasta las tejas del techo debajo de él. Este lado del techo todavía estaba firme, pero podía sentir el fuerte olor a tejas derretidas, y el calor que irradiaba la lava era bastante incómodo, su cuerpo sudaba como si estuviera en medio del desierto más grande de Suna, el sudor entró en sus heridas abiertas e hizo una mueca de dolor una vez más, como una mala picadura de una abeja gigante. Bajó la mirada. Los dedos meñique e índice de su mano izquierda habían desaparecido. Solo quedaban 2 pequeños muñones, con el hueso sobresaliendo. Se preguntó por qué no lloraba ya de dolor. Su cuerpo latía. Sentía como si cada miembro tuviera un corazón dentro, y cada latido era como una daga que lo apuñalaba. Por eso no quería que estuvieras allí ese día. La voz de su padre le hizo ignorar el dolor y mirar hacia lo alto del tejado. Donde estaba su padre, las tejas se habían derretido por completo, la lava se había quedado atrapada en sus piernas, convirtiéndose en una sola, y las vigas de madera debajo ardían. Era un milagro que el techo no se hubiera derrumbado ya por su peso. La piel de su padre se había quemado, dejando al descubierto la falsa piel negra que había debajo. Quienes fueron reanimados con Edo Tensei no tenían piel auténtica bajo la piel. Su padre le había contado a cómo su abuelo había usado este jutsu una vez. Según él, la piel de toda su espalda se había quemado, dejando expuesta la columna vertebral y la carne. Nunca lo había visto, pero por lo que recordaba, su abuelo siempre andaba con la espalda vendada. Ahora, el cuerpo de su padre estaba demasiado dañado por su propio jutsu, pero él era un ser reanimado. Se recuperaba lentamente. ¿Qué? Preguntó a con ira, pero permaneció en su lugar. Tú ira, a ese día me preguntaste por qué no podías quedarte a protegerme. Te falta calma, puedes tener todo el poder del mundo, pero sigues siendo débil mental y crees que golpear tus problemas los hará desaparecer. Esperaba que fueras más listo que yo. Prometiste ser más fuerte, pero por lo que veo, sigues igual, débil y enojado. Arrechinó los dientes, con la sangre hirviendo, mientras la mano derecha de su padre era envuelta por un rayo blanco. Jadeó, reconociendo el jutsu más poderoso de su padre. Tragó saliva con dificultad. El rostro de su padre era solemne, con un dejo de lástima. No te dolerá, hijo. No me dolió. Ai se abalanzó, con el brazo derecho extendido, y las yemas de los dedos alcanzando el corazón de A. De repente, sintió que el tiempo se ralentizaba. Ai observó cómo la piel de A se desprendía lentamente a medida que se acercaban sus dedos. Lo siento, hijo mío, pensó Ai con pesar, cerrando los ojos, sin querer verlo. Lariata. Ai abrió mucho los ojos al recibir el golpe en el pecho. La sensación le era familiar. Abrió los ojos y bajó la mirada para ver cómo su propia mano se hundía profundamente en su corazón, donde estaba su cicatriz.
Volvió a mirar a su hijo, quien tenía una sonrisa dolorosa en el rostro. Tenía un pequeño agujero en el pecho, que dejaba ver el hueso debajo, pero las yemas de sus dedos no habían llegado al corazón, solo al hueso de la caja torácica. ¿Cómo? Preguntó Ai con voz áspera. Era más rápido que su hijo. Estaba seguro de ello. Ardió, una amplia sonrisa se extendió en su rostro y su cuerpo ardía con más dolor con cada risa. Una vez que terminó, volvió a mirar a su padre. Fuiste más lento, dijo con suficiencia. Ai se confundió y no entendió. Cuando un Edo Tensei se está curando, su movimiento es más lento. Noté eso cuando te di un puñetazo y usaste tu propia pierna como un garrote gigante. Fuiste más lento porque te estabas curando. Cuando mi jutsu más fuerte no logró matarte, Ai recordó el ataque con el dedo índice de a que le destrozó el brazo izquierdo. Sabía que necesitaba una más fuerte, y tu puñalada infernal siempre fue más fuerte que la mía. Después de todo, explicó con una sonrisa de satisfacción, orgulloso de sí mismo. Así que actuaste como un tonto al obligarme a usar mi jutsu de ráfaga de relámpagos, para hacerme daño en el proceso y darte una oportunidad, porque sabías que el Edo Tensei me obligaría a usar mi jutsu más poderoso para matarte, concluyó Ai, con los ojos muy abiertos, mirando a su hijo con una nueva luz. Ai sonrió ampliamente, por un momento sintiéndose como un niño pequeño siendo elogiado por su padre, pero su sonrisa se desvaneció instantáneamente cuando Ai comenzó a desmoronarse, se formaron grietas alrededor de su cuerpo y su barba comenzó a desmoronarse como arena. «Padre», gritó en pánico, intentando ver si podía hacer algo para ayudar, pero Ai sonrió ampliamente. Nunca se había visto más feliz. «Hijo mío. Estoy orgulloso de ti». Abrió mucho los ojos y dejó escapar un jadeo. Sintió que le ardían los ojos, pero esta vez no de dolor. «¿Eres?» Se dio una palmada en el hombro con el brazo que le quedaba mientras su barbilla empezaba a desmoronarse. «Hijo mío, hoy me has demostrado que eres capaz, que puedes luchar y liderar este país, y también ser inteligente. Que ya no eres solo un hombre furioso con un puño fuerte. Sé que lamentas no haber estado esa noche conmigo para salvarme. Pero no tienes nada de qué arrepentirte. Un Kage siempre debe dar la vida por su pueblo. Lo entenderás algún día, pero creo que ya lo haces, hijo mío. Has crecido, y estoy muy orgulloso del hombre en el que te has convertido. Alguien digno del título de Raikage. Me has superado incluso a mí». Sus palabras se apagaron mientras su cabeza se desmoronaba, junto con su cuerpo, formando un montón de arena alrededor de un cadáver que no reconoció. Observó cómo el alma de su padre emergía de la pila de cenizas y volaba alto en el cielo antes de desaparecer. Cerró los ojos, se le doblaron las rodillas y ya no pudo mantenerse en pie. Pero el dolor casi había desaparecido. «Gracias, padre. Por salvarme la vida aquella noche», dijo agradecido, secándose las lágrimas de las comisuras de los ojos. Pero el momento de paz se rompió cuando vio un dragón de madera corriendo hacia el antiguo tercero Kage. «Sensei, ten cuidado». Los ojos de A se abrieron de par en par cuando otro dragón de madera mordió al dragón de madera en el cuello. Tragó saliva con dificultad, sabiendo que por fin había llegado. Miró hacia atrás, pero no vio a B ni a Garui. «¿Dónde están?», se preguntó mientras miraba a los demás, usando todas sus fuerzas para levantarse, con las piernas temblorosas. «Otro jutsu estilo madera, ¿quién lo hizo?». No necesitaba oír su voz para saber quién lo hizo. «Ese sería yo, señor segundo». Levantó la vista y vio a Naruto cerniéndose sobre ellos con una amplia sonrisa. Esto no es bueno. Final de la teoría. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.